Y continuamos en la comisión permanente porque se recibieron 19 votos aprobatorios de congresos estatales, los congresos del país, al proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 constitucional en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas. Los votos aprobatorios fueron los de los congresos, veamos, de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, el Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Yucatán a este proyecto de decreto por el que se reforma el inciso A de la fracción 21ª del artículo 73 constitucional en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas. Una vez computados estos votos aprobatorios de la mayoría de los congresos del país, la Comisión Permanente emitió la declaratoria de reforma constitucional a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente. Después de hecha esta declaratoria, legisladores hicieron uso de la palabra. La diputada María San Juana Cerda Franco refirió que esta enmienda constitucional permitirá al Estado mexicano atender a cabalidad los tratados internacionales en la materia y cumplir así con el compromiso de garantizar los derechos humanos. Solo de esta forma se atenderá la demanda social de miles de familias en todo el país que han perdido a un familiar y aún no saben dónde se encuentra. Hasta el mes de marzo pasado, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabilizó oficialmente a 25.821 personas como no localizadas. Bueno, vinieron también por el Partido Verde Ecologista de México. Expresiones, el diputado Tomás Torres señaló que con la aprobación de la reforma al artículo 73 constitucional, México tendrá que adecuar su legislación con los instrumentos internacionales de los que forma parte. Que el Congreso mexicano tendrá facultad para expedir leyes generales que establezcan como mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos. Por su parte, el senador Zoé Robledo puso énfasis en que a partir de septiembre el Congreso deberá trabajar en las respectivas leyes secundarias que mandata la reforma al artículo 73 constitucional, como le decíamos, en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas. La reforma al artículo 73 incorpora otras formas de privación de la libertad. Y dentro de esas otras formas de privación de la libertad está sin duda el asunto del desplazamiento forzado en México. También tendremos en septiembre la obligación de legislar en materia de ejecuciones arbitrarias, de ejecuciones sumarias, de ejecuciones extrajudiciales que se están presentando por todo el país, también de manera sistemática. La senadora Pilar Ortega señaló que con esta declaratoria toda desaparición forzada de personas constituirá una violación de las normas del derecho internacional, el cual, dijo, garantiza a todo ser humano el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, a la libertad y seguridad personales. Esta declaratoria que hoy se da en el seno de la Comisión Permanente es relevante porque es necesario recordar que nuestra legislación penal federal contempla el delito de desaparición forzada, pero que este tipo penal está muy lejos de contemplar todos los elementos típicos que están contenidos en los instrumentos internacionales. Elementos tales como la privación de la libertad de una o más personas. En tanto, el senador Arturo Zamora Jiménez explicó que con la reforma al artículo 73 constitucional, el Congreso tendrá la facultad de expedir leyes generales en materia de desaparición forzada y crear los tipos penales que tutelen de manera efectiva derechos como la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Y que permitan, sin duda alguna, lograr trabajos de investigación sobre el paradero de personas que
han sido sujetas a actividades de desaparición forzada, ya sea por una actividad del Estado, por una actividad de un particular con la colaboración del Estado, o incluso también ya sea por actividades de particulares atentando contra estos derechos a los que nos hemos referido. La Comisión Permanente debatió exhorto a la PGR para que, en el ámbito de las atribuciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, se analice la viabilidad de integrar una averiguación o, en su caso, ejercer la facultad de atracción respecto de los hechos denunciados por los integrantes de la Asociación Civil Borde Político. Se dedicaron a entrevistar a los personajes que tenían que ver con la asignación de estos recursos. Como consecuencia, fueron amenazados, se les pidió que detuvieran su trabajo, se les dijo que tenían intenciones políticas. Vemos cada día lo mucho que estas asociaciones como Borde Político han hecho para que nuestro país transite a una democracia no solamente electoral, sino también una democracia con contenidos, una democracia que combata la corrupción. Se es incómodo cuando se pide cuentas a los gobiernos sobre el uso de sus recursos. Y cuando esa incomodidad trasciende, cuando esos poderes se ven rebasados, no les queda más que la mano dura y el garrote. Luego de estas expresiones, el punto de acuerdo se avaló con una adición propuesta por el diputado del PRD, Fernando Belaún Sarán. Se exhorta a los presidentes municipales de Cuautitlán Izcalli y Villa Victoria del Estado de México, de Juventino Rosas y Dolores Hidalgo de Guanajuato, de Aquismón y Tamazopo en San Luis Potosí, a que cesen el acoso a los integrantes de Borde Político y a garantizar su seguridad